Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver la masacre de la familia Romand. Antes de empezar, les voy a recordar que tengo una muy mala pronunciación en francés, así que perdón de antemano. Y antes de empezar, no podemos olvidar mencionar al sponsor de este video con quien trabajamos antes en varias ocasiones. CyberGhost VPN. El Internet tiene muchas ventajas y beneficios, pero puede traer también algunos problemas en términos de seguridad. Para evitar que tengas dichos problemas, existe CyberGhost VPN, con más de 20.000 reseñas en Trustpilot, calificándolo como excelente. Este VPN protege tu privacidad cifrando y redirigiendo el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países. Así que nadie, ni hackers, empresas, ni siquiera CyberGhost sabrá lo que haces en Internet. Y como si no fuera suficiente navegar de forma segura, con CyberGhost VPN tenés la posibilidad de desbloquear catálogos de más de 40 plataformas como Netflix, Amazon Prime y muchas más. En solo unos clics vas a poder acceder a contenido exclusivo de otros países, como el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica o el de España. CyberGhost está disponible para todos los sistemas operativos y te permite proteger hasta 7 dispositivos a la vez. Así que puedes compartir tu suscripción con amigos y familiares y navegar con total seguridad. Si te gustó todo lo que dije, aprovecha un 83% de descuento más 4 meses gratis usando el enlace que vas a ver en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Además, con su garantía de devolución de 45 días y atención al cliente 24/7, puedes probarlo sin ningún riesgo. Así que no esperes más, apreta el enlace en la descripción, descarga CyberGhost VPN y protege tu vida digital hoy mismo. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Jean-Claude Romand nació el 11 de febrero de 1954 y creció en la ciudad de Lons-le-Saunier, en Francia. Jean-Claude era el único hijo del matrimonio de Aimé y Anne-Marie Romand. Él era, para la mayoría, una persona bastante normal, organizada, honesta, con sueños y ambiciones, alguien de confianza, con un gran futuro por delante. Había ido a la secundaria sin problemas que resaltar y luego se dedicó a estudiar medicina. Durante aquella etapa de su vida conoció a quien sería el amor de su vida, Florence, una joven de la misma universidad. Se recibieron, se casaron, tuvieron hijos y luego se mudaron a Suiza por un trabajo súper secreto que Jean-Claude había conseguido. Estaba en una investigación especial, por lo que ganaba mucho, pero también debía guardar silencio acerca de lo que hacía, incluso a su familia. Lamentablemente, el lunes 11 de enero de 1993, la casa de la familia Romand se incendió. Los bomberos no pudieron llegar a tiempo y 3 de los 4 miembros fallecieron en sus camas. Jean-Claude pudo ser llevado hacia el hospital y, aunque se encontraba grave, pudo salir del cuadro unos días más tarde. Para entonces, se había descubierto que no solo su familia en Suiza estaba muerta, sino que también alguien había matado a los padres del hombre. La mayor pregunta que surgió de todo esto, cuando se hizo público el caso, fue ¿qué pasó? ¿Quién estaba buscando matar a esta familia? Quizás era un grupo de personas buscando algo, quizá intentaban callarlo. Familiares y amigos pensaron inmediatamente en los escenarios más oscuros. ¿Qué pasaba si el trabajo de Jean-Claude no tenía que ver con salvar vidas, sino con tráfico de algún tipo? La policía sabía más. Habían dicho que había estado metido en peleas y asuntos ilegales, pero no fueron muy específicos de buenas a primeras. Días más tarde se sabría toda la verdad sobre la vida de Jean-Claude Romand. Generalmente, cuando vemos este tipo de casos y hacemos un repaso por la vida del asesino, nos encontramos con situaciones de violencia y abusos que suceden durante su etapa formativa. Sin embargo, en este caso no hay registros de este estilo, por lo que podemos suponer que Jean-Claude Romand vivió una infancia y adolescencia sin mayores sobresaltos, más que los típicos que puede vivir cualquier persona a esa edad. Quizá el hecho de ser hijo único y recibir todo tipo de ayuda y sobreprotección de sus padres, lo que conocemos como ser un chico mimado o malcriado, fue moldeando la personalidad de este hombre
a la de una persona manipuladora y con la sensación de que siempre podría utilizar a los demás para su beneficio. Digo todo esto porque mientras Jean-Claude descansaba en el hospital, los investigadores hicieron su trabajo y encontraron evidencia suficiente para concluir que este hombre había matado a toda su familia, no solo a sus hijos y a su esposa, sino también a sus padres. Pero quedaba una gran pregunta: ¿por qué? Claro que todo lo que sabemos ahora viene de la boca de Jean-Claude y no podemos decir que lo que dice es 100% verídico. Aún así, su testimonio intentó explicar un poco cómo llegó a ser aquella persona capaz de mentir durante 18 años de su vida, hasta llegar a la conclusión de que tenía que matar a todo su círculo cercano. Ya de chico, Jean-Claude tenía una relación extraña con su familia. No es que fueran abusivos con él, pero sí eran un poco mentirosos, o al menos a él le parecía así. Lo que para los padres del joven eran mentiras blancas, para él significó una falta de confianza constante. Él interpretaba que no podía creer todo lo que le decían, y cuando pasaba algo malo, siempre le estaban mintiendo respecto al nivel de urgencia. Cuando su madre pasó varios días en el hospital por complicaciones con su útero, Jean-Claude pensaba que había muerto y no se lo querían decir. Cuando su perro huyó de la casa, cuando se perdió, él inmediatamente interpretó que su padre lo había matado a balazos con la pistola. Y no sabemos realmente de dónde sale esa creencia, no sabemos por qué desconfiaba tanto de sus padres. Pero definitivamente eso pudo haber moldeado la forma en la que se relacionaba con el mundo. Al llegar a la adolescencia, comenzó a asistir al liceo de Lons-le-Saunier. Luego de terminar la secundaria, Jean-Claude se inscribió en la carrera de medicina, alentado por sus padres, quienes tenían la ilusión de ver a su hijo recibido de médico. Hasta ese momento, él no había afrontado jamás una situación que le supusiera un problema o una dificultad. Él tenía cierta facilidad a la hora de estudiar o memorizar cosas, así que la escuela secundaria no fue ningún problema para él. La pasó con buenas notas, sin esforzarse demasiado. Sin embargo, en la universidad, ese poco esfuerzo al que estaba acostumbrado no fue suficiente. Si bien le alcanzaba para estar al día con las clases y aprobar algún que otro examen, era evidente que si quería continuar con la carrera, debía esforzarse mucho más. Fue entonces que para el final de su segundo año en la universidad, para la época de exámenes finales, a los cuales había llegado relativamente bien, Jean-Claude desistió de continuar estudiando. Pero no quería desilusionar a sus padres. Además, si no continuaba con la carrera, tendría que estudiar otra cosa o algo mucho peor, desde su punto de vista, que sería trabajar. Así que fue entonces que se le ocurrió una idea para solucionar todo eso, una idea que no le suponía ningún esfuerzo: mentir. Jean-Claude simplemente comenzó a mentirle a sus padres y a otros conocidos, diciendo que había aprobado sus exámenes y que comenzaría el tercer año en unos meses. En ese momento él no lo sabía, pero aquella primera mentira fue escalando poco a poco, generando un efecto de bola de nieve que terminó con un fatídico desenlace casi 20 años después. Jean-Claude se tomó muy en serio esto de engañar a sus padres, ya que él no podía simplemente decir que estaba aprobando materias sin hacer nada. Sus padres se darían cuenta. Así que se puso manos a la obra y comenzó a simular que iba a la universidad. Es decir, realmente iba al lugar y se notaba en las materias, pero jamás rendía los exámenes. Simplemente iba como oyente, tomaba algunas notas de las clases y luego iba a la biblioteca a leer libros de medicina. De todo eso, Jean-Claude algo aprendía y esto le bastaba para demostrar a los demás que realmente estaba progresando. Por supuesto, es muy fácil engañar a alguien que no sabe absolutamente nada de medicina. Sí, lees algún que otro libro y memorizás algunas cosas y las contás como hacía Jean-Claude. Toda esta farsa de la universidad continuó por varios años más. Él durante todo ese tiempo siguió asistiendo. Ahora, realmente hay una discusión acerca de qué pasó y por qué decidió de un momento al otro no estudiar más. Más bien, no es que no estudiaba, porque sí estudiaba. Sí iba a la biblioteca, sí leía los libros, sí se preparaba para los exámenes durante todos esos años de universidad, entre grandes comillas, pero no rendía exámenes realmente. Entonces, hay un tipo de explicación del por qué y tiene que ver con su novia de aquel entonces.
Una de las razones por las que decidió matricularse en la Universidad de Lyon fue porque su prima lejana, llamada Florence Crolet, había decidido lo mismo. Como eran primos lejanos, se veían más que nada en celebraciones como el Año Nuevo. Aún así, desde su adolescencia más o menos, cuando Jean-Claude tenía 14 años, dijo que Florence sería su esposa. Los padres de la niña lo querían y les parecía un buen chico. De hecho, le habían pedido que cuidara de ella durante sus años de universidad. Florence realmente no estaba interesada. Jean-Claude no era una persona demasiado sociable, así que se unió al grupo de amigos de Florence sin que ella pudiera quejarse demasiado. Además, ella también comenzó estudiando medicina. Es así que comienzan a verse seguido y por 1975 deciden tener relaciones sexuales por primera vez, ante la insistencia de Jean-Claude. Esto es importante, al menos para ellos, ya que inmediatamente después Florence le pide un tiempo, al igual que le pasaría más tarde con su amante. Pero eso es otro tema. Es más o menos al mismo tiempo que Jean-Claude, tal vez un poco deprimido, no llega a rendir uno de sus exámenes de segundo año y comienza a simplemente dejar la carrera sin decirle a nadie. Entonces, había un poco de decepción ahí. Sí estaba pasando los exámenes y era una persona estudiosa, pero no se veía con las mejores notas y de repente, después de tener relaciones, Florence lo había rechazado. Entonces, parece que ahí hubo una combinación de elementos que lo llevó a decir, no quiero estudiar más, voy a decir que estudio y que rindo los exámenes, pero no va a ser así. Por ese tiempo también ocurre una de sus primeras grandes mentiras, la cual tal vez fue lo que le dio el razonamiento para poder seguir, la que le dijo que podía mentir. El grupo de amigos en el que Jean-Claude se solía incluir hacía cosas como salir los fines de semana. En una de estas salidas, Jean-Claude dijo repentinamente que iba a ir a buscar cigarrillos, pero desapareció por horas. Al volver tenía la camisa rota, manchas de sangre y parecía asustado. Parece que un grupo de desconocidos lo siguió a su auto y ahí lo encerraron en el baúl, tomaron sus llaves y lo sacaron de paseo a toda velocidad. Increíblemente, no fue para robar el vehículo ni para lastimar a Jean-Claude, a quien un rato después dejaron salir. Terminó a 50 kilómetros de la localidad de Lyon, desde donde manejó para volver, porque sí, le dejaron el auto con las llaves. Era una historia bastante rara. Obviamente no es imposible que un grupo de personas se junten a hacer algo que a otros podría resultarle extraño, como secuestrar a alguien por 2 horas, pero viniendo de Jean-Claude, ahora que sabemos lo que hizo años más tarde, resulta como mínimo curioso. Años más tarde, durante su propio juicio, Jean-Claude admitiría que era solo una muestra más de su mitomanía. Por más que él mismo no recordara haber mentido y haberse lastimado a sí mismo, tampoco recordaba haber sido agredido. Pero llegó a admitir que lo conservó como si fuera un recuerdo real, llegando a creérselo. Por supuesto que el entonces joven Jean-Claude no hizo ninguna clase de denuncia a la policía. Fue así que se dio cuenta lo fácil que era mentir, simplemente creando algo tan extraño que resultara tan increíble que nadie pudiera negarse a creerle. Como psicología inversa. Porque claro, ninguno de sus amigos en ese momento discutió lo que había pasado. Lo vieron llegar en la noche, con sangre, con la camisa rota, ¿y quién le iba a discutir? ¿Quién sabe qué pasaba por su cabeza en ese entonces? Pero cuando no pudo o no quiso presentarse a su último examen de segundo año, en lugar de hablar con algún profesor o autoridad y explicar que necesitaba presentarse en alguna segunda ocasión, esperó a que salieran las notas para decirle a sus padres que había aprobado. Cualquier otra persona llegada a esa instancia diría simplemente que desaprobó y tendría que compensar aquello, tal vez tendría que rehacer el año, pero no Jean-Claude. Él decidió que podía mentirle a todo el mundo. Durante lo que sería su tercer año, se recluyó en el estudio que le compraron sus padres sin salir, sin hablar con nadie, y lo increíble es que no a muchos le importó. Jean-Claude parecía no saber qué hacer o cómo seguir con su vida luego de haber mentido de esa forma y hacer pensar a sus padres que estaba estudiando. Y entonces ahí mismo se le ocurrió fingir que tenía cáncer. ¿En qué momento se lo habían diagnosticado? Ni idea.
pero le habían encontrado un tumor, entonces lo del examen no parecía nada en comparación. Esa mentira duró años, muchísimos años, y era la excusa perfecta. Se hizo el dolido, el que no quería que Florence lo supiera, le dijo únicamente a un amigo, y así es como todo el mundo lo supo. Claro que, si bien el cáncer puede llegar a ser terrible y crónico, a Jean-Claude le permitía jugar, diciendo a veces que había remitido y otras que había vuelto. Todo esto a sus amigos, a sus padres no les dijo eso. Era 1978 cuando Jean-Claude decide seguir con esta historia del cáncer. Imagínense la época, y que no había cosas como mandar un mail, era todo carta a puño y letra, papeles en lugar de archivos adjuntos. Entonces, Jean-Claude decidió enviar a la universidad 2 certificados médicos firmados por 2 doctores diferentes, en los que recomendaban al joven no salir de su casa por 1 o 2 semanas, que, casualmente, caían en época de exámenes, para entrar a tercer año. Eso fue lo que se le ocurrió para explicarse ante la universidad. Pero nunca envió estos certificados médicos como tales, solo se refería a ellos y a que irían adjuntos en el sobre. Durante años, Jean-Claude permaneció haciendo lo mismo, diciendo que enviaría los certificados o que los había enviado antes, asegurando que se tenían que haber perdido. La administración no dejó que se presentara a los exámenes porque no había un papel que realmente dijera que no podía ir por motivos de salud. Aún así, la universidad le permitía volver a matricularse, así que eso es lo que hacía. Se inscribía todos los años, le daban su carnet, sus horarios, toda la cosa, pero nunca terminaba el año. Siempre estaba en segundo. Para el resto de la gente se veía como un estudiante más, pero no se presentaba a exámenes y casi ni iba a clases. Esto le sirvió hasta que entre el 85 y 86, con el cambio de administración, le pidieron explicaciones. Él no las podía dar y no volvió a la universidad. Pero para Jean-Claude esto era más bien que se había graduado. En total estuvo 12 años haciendo esto, que es un buen tiempo para estudiar medicina y una especialidad, empezar las prácticas y dedicarse a trabajar en hospitales, mientras se dan otras materias. Entonces, claro, él siguió ese camino hasta que se lo impidieron. Si alguien de su vida hubiese estado atento, se hubieran dado cuenta de lo raro que era su comportamiento. Y de haber conocido a alguien que trabajara en la administración, seguramente no podría haber mentido durante tanto tiempo. Sin embargo, nadie le prestaba la suficiente atención como para darse cuenta. Claro que de todas formas él hacía un poco de teatro. Jean-Claude ponía sus libros en la mesa, iba a la biblioteca, se paseaba por los pasillos. Todo eso por más de una década. Es raro si tenemos en cuenta que durante varios de esos años él hacía resúmenes y estudiaba de verdad cuando estaban sus amigos. Y con Florence. De hecho, reprobó el examen de medicina y decidió quedarse estudiando farmacéutica. Él ponía una cantidad de esfuerzo que podría haber resultado en realmente terminar la carrera. Porque si bien en su tiempo libre por ahí no estudiaba, en horario de la universidad se dedicaba a leer libros y hacer resúmenes para venderlos. Se dedicaba también, cuando estaba con sus amigos o con Florence, a hacer simulacros de examen. Hacía que le pregunten cosas, leía. Entonces, es un poco raro que no haya querido hacer los exámenes. Tal vez simplemente tenía un miedo gigante al rechazo. De hecho, en su momento, podría haber usado el cáncer como una razón, al menos para sus amigos, de por qué no hizo el examen en su momento y rehacer ese año públicamente, simplemente seguir. Si buscaba una excusa pública para poder volver a participar de la universidad como cualquier otra persona, entonces la tenía y no la usó. Pero le estoy buscando lógica a una persona que es muy diferente a otros, muy diferente a mí. Durante esos años, Jean-Claude y Florence volvieron a tener una relación. Llegó el año 1980, Jean-Claude y Florence se casaron. La ceremonia se llevó a cabo en la propia casa de Florence, donde asistieron alrededor de 150 personas. Mientras tanto, Jean-Claude se inventaba lugares, personas y actividades. Sus compañeros y jefes de trabajo tenían nombre y apellido, pero su esposa jamás los había visto. Jean-Claude logró construir una imagen de sí mismo que lo ayudaba a mentir. Para los demás, él era cerrado, amigable y no mezclaba trabajo con familia ni amigos. No llevaba nunca el trabajo a casa y nadie
de su círculo cercano, podía llamarlo, cuando estaba en la oficina. Cosas que ahora nos parecen sospechosas, pero que entonces todos tomaban como parte del tipo de persona que era Jean-Claude en su intimidad. Para tomar conciencia de hasta dónde había llegado este hombre con sus mentiras, en menos de 5 años, Jean-Claude engañó a sus padres haciéndoles creer que estaba avanzando con la carrera de medicina. Luego sumó a Florence, su novia, a la cual también engañó al punto tal de que se casaron, y un año después les hizo creer a todos que había terminado la carrera y se había convertido en médico. Incluso compró un título falso a un falsificador para hacer más creíble todo. La mentira de Jean-Claude había escalado hasta un lugar impensado. Uno creería que no podría sostener la mentira mucho más tiempo. Él simplemente podría decir la verdad y afrontar las consecuencias, pero Jean-Claude no estaba dispuesto a darse por vencido y, en realidad, podía llevarlo todo al extremo. El problema que afrontaba Jean-Claude ahora era que, si bien había conseguido engañar a su familia, su título era falso, no iba a encontrar trabajo de médico y también sería muy raro que trabajara de otra cosa. Durante un par de años pudo evitar las sospechas diciendo que estaba haciendo una especialización, pero para 1983, Jean-Claude vino con una nueva, brillante idea. Les dijo a su esposa y familia que había sido contratado por la Organización Mundial de la Salud, o la OMS. No una, sino la más importante organización en lo que a medicina se refiere. Jean-Claude ya había estudiado y planeado todo. Dijo que lo contrataron para la sucursal de Ginebra, en Suiza. Así que, junto a su esposa, se mudaron a una ciudad cerca de la frontera entre Francia y Suiza. Jean-Claude dio instrucciones claras a su esposa y familiares de que estaría trabajando en una investigación ultra secreta sobre el cáncer y que no debían molestarlo ni intentar contactarlo mientras estaba en el trabajo. Fue así como Jean-Claude logró estirar la mentira unos 10 años más. En medio de esto, aparte, tuvo 2 hijos, Caroline y Antoine. Ahora se preguntarán, entonces, ¿qué hacía Jean-Claude mientras simulaba que era un médico de la OMS, un investigador? La respuesta es simple y sencilla. Él se iba de paseo todos los días de su vida. Salía temprano de su casa, cruzaba la frontera y se iba a pasear. Iba a cafés, restaurantes, bosques, parques, todo lo que se te pueda ocurrir. Es decir, lo estuvo haciendo durante 10 años. Estacionaba en el edificio de la OMS, pasaba a la biblioteca o a lo que estuviera abierto y fuera gratis. De esta forma pudo obtener archivos con el sello de la organización para llevarlos a casa, subrayados y con anotaciones, para que los demás vieran que estaba trabajando en su investigación ultrasecreta o simplemente en otros temas de la OMS. Con su increíble cantidad de tiempo libre, también visitaba otras bibliotecas, daba vueltas y anotaba cosas en los libros. Yo no me puedo imaginar lo agotador que debía haber sido estar siempre alerta y tener que estar cambiando de lugares todos los días, porque no podía ir a pasar 8 horas seguidas en un mismo café, en una misma librería, en una biblioteca, todos los días de su vida. Tenía que ir variando e ir construyendo a esta persona, a la cual, si le pedían explicaciones, podía darlas. Tenía que pasar un ratito en cada lugar. Y también tenía que estar subrayando y anotando cosas para que su familia y amigos no sospecharan que no sabía absolutamente nada de su trabajo. Se la pasaba horas leyendo sobre otras investigaciones, sobre personas que realmente se habían recibido de doctores. Cada tanto fingía que tenía que ir a una convención en otros países o algo por el estilo, que se tenía que ir a Tokio, que tenía que ir a México, que tenía que ir a Estados Unidos. Lo único que hacía era irse por unos días a un hotel en París y luego pasaba por el aeropuerto y compraba cosas en el free shop, recuerdos para su familia. Y a los niños a veces les decía que los jefes que él tenía le regalaban esas cosas, que era entonces un detalle de sus jefes, no que los había comprado en el free shop. También utilizaba su tiempo para leer revistas y libros de investigación médica, con el fin de tener los conocimientos mínimos para poder decir algo si alguien le preguntaba sobre su trabajo. Usualmente daba respuestas bastante generales y si se veían apuros o no sabía qué contestar, simplemente apelaba a que estaba en una investigación confidencial y no podía dar muchos detalles. Pero, ¿cómo hacía
para mantener económicamente todo esto. Es decir, él tenía que aparentar que era un importante investigador de la OMS, un trabajo por el que generalmente se gana bastante plata. Habían alquilado una casa grande, tenían autos de lujo, salían a comer a restaurantes caros, como hacía Jean-Claude para mantener este nivel de vida sin realmente tener un trabajo. La respuesta, nuevamente, era la más obvia y sencilla: mentir. En principio, simplemente usaba la plata de los padres. Tenía permiso para usar sus cuentas de banco y no paraba. Ellos le habían comprado ese departamento para estudiar, el cual había usado durante la universidad, y también le habían comprado un auto para que se moviera. Así que, cuando llegó el momento, cuando ya se estaba acabando la plata, vendió el departamento, lo que le dejaba una buena cantidad para gastar. Jean-Claude comenzó a engañar a sus familiares y amigos para pedirles plata. Básicamente armó un esquema Ponzi. Le pedía plata a unos, la gastaba, si les había prometido rendimientos, por ahí les mostraba un poco de plata de otra persona, pero en general pedía plata con la promesa de que la invertiría en su cuenta de Suiza y que verían rendimientos si dejaban la plata mucho tiempo. Porque según él, con el cargo importante que tenía y trabajando para la OMS, de repente tenía acceso a cierta información, a cierto porcentaje superior a las demás inversiones. Él le decía a todo el mundo que tenía 18% de rendimiento por año, una cosa así. Y claro, ¿cómo no confiar en esta persona que estudió durante tantos años y que tiene un puesto muy bueno y que aparte tiene un futuro prometedor porque hay otras industrias buscando a este hombre para encargarse de puestos importantes? Cosa que no pasaba, solo pasaba en la cabeza de Jean-Claude. El hombre entonces aprovechó su facilidad para mentir y manipular a las personas y logró reunir una gran cantidad de dinero justamente por esta falta de sospecha a su alrededor. Tíos, primos, cuñados, hasta sus propios padres fueron víctimas de las estafas de Jean-Claude. Logró conseguir alrededor de unos 500.000 euros, obviamente pasado a plata de hoy en día, porque en realidad el euro no existía. Con este dinero, más lo que ganaba su esposa como farmacéutica, que sí tenía un trabajo real, fue que Jean-Claude logró mantener toda su vida de mentiras sin trabajar. Y cada vez que se le iba acabando la plata, aparecía una nueva oportunidad, entre comillas, o una chance de sacarle plata a otra persona. Cuando las personas que le habían dado dinero preguntaban por sus inversiones o le reclamaban una devolución, Jean-Claude nuevamente comenzaba con las mentiras para no devolverles nada. Y si lo presionaban demasiado, él acudía a golpes bajos y recaía en aquella mentira del cáncer, diciendo que había vuelto, que se encontraba mal y que también estaba tapado de trabajo. Todos elementos por los que no podía encargarse de las inversiones que prometía. De esta forma, mes a mes, le sacaba todos los ahorros a sus padres, quienes le estaban dando lo único que tenían para poder jubilarse. Por otro lado, a día de hoy hay una duda que proviene de la familia de Florence. Ellos, en ese tiempo, le habían dado a él una cantidad de plata destinada al retiro del padre de Florence. Y más tarde, luego de la muerte de este hombre, le dieron también 1 millón de francos que obtuvieron de la venta de su casa. El problema es que el señor Crolet, el padre de Florence, había muerto luego de caerse por las escaleras, un día que se encontraba a solas con Jean-Claude. Lo mató también. Quizá habían hecho alguna mención previa a darle el dinero de la casa o alguna herencia una vez que ya no estuviera vivo para que pudiera invertirla también. Así que quiso adelantarse. Se llegó a decir que el señor Crolet quería comprarse un auto caro, y le pidió días antes de morir a su yerno que le retirara un poco de la plata que había invertido para poder efectuar la compra. Hubo una investigación, hubo un juicio, pero no había pruebas en contra de Jean-Claude. Solo quizá el motivo del dinero, pero él juraba que no había hecho tal cosa como matar a su suegro. Nunca admitió haberle hecho nada, pero fue muy conveniente que se muriera días después de reclamarle la plata y que luego de todo eso vendieran la casa y para invertir le dieran a Jean-Claude la plata de la casa también. Como si todo esto fuera poco, Jean-Claude también tenía una amante, una mujer un poco más joven que él, dentista llamada Corinne, a quien también en algunas ocasiones llaman Chantal, que vivía en París. Esta fue otra ocasión en la que Jean-Claude tuvo que luchar para poder convencer de estar con él a una mujer. En principio, Corinne era amiga de la familia porque ella y su marido, desde entonces, vivían junto a sus hijas en el mismo barrio
que la familia Romand. Pero luego de separada, ella se mudó a París. Algo ideal para Jean-Claude, que viajaba a ese país sin un propósito aparte del de mantener la fachada que se había creado. Así que en varias ocasiones la invitó a salir, le hizo regalos, hasta que finalmente se le confesó. Pero Corinne lo rechazó. No le gustaba y tampoco quería tener relaciones con él. Todo esto lo llevó a una gran depresión. Según él, también le pesaba todo el tema de las mentiras a su familia respecto a quién era, pero se notaba que el rechazo de Corinne había sido peor. Luego de un tiempo intentó llamarla y cuando ella respondió feliz, dispuesta a verlo, él se alegró y comenzaron poco a poco una relación. Hasta que después de un viaje de pareja, ella volvió a dejarlo diciendo que era un hombre demasiado triste. Esto lo volvió a llevar a una espiral de la que costó sacarlo, pero habían quedado como amigos. Los días que estuvo deprimido, le dijo a su esposa Florence que su jefe había muerto. Él lloraba desconsolado y se quedaba durmiendo por muchas horas. Durante esa misma época en la que estaba sufriendo, le había confesado a uno de sus amigos que estaba engañando a su esposa. Este le había dicho que tenía que confesar aquella mentira o se lo diría él mismo por el aprecio que le tenía a Florence. ¿Cómo hizo Jean-Claude para zafar de esa?, se preguntarán. ¿Cómo hizo para que el amigo no le dijera nada a Florence? ¿Para que nadie sospechara que no estaba yendo a trabajar? Fácil. Su cáncer volvió más fuerte que nunca, por lo que tuvo que correr a atenderse con un gran doctor llamado Schwarzenberg, oncólogo y ministro francés, quien vivía en París. Esta persona es real, lo que no es real es que Jean-Claude lo conociera. Claro que como Jean-Claude era un gran doctor también, era normal que conociera a esta importante persona y que además el famoso doctor accediera a tratarlo personalmente. También le había dicho a Florence que él se atendería todos los meses solo. También le contó que el cáncer había vuelto a su amigo, este que sabía de su amante, un poco admitiendo que había hablado con Florence acerca de todas estas cosas, pero que habían dicho que no discutirían nada públicamente y que harían como si todo estuviese normal. Nada de eso es verdad. Un poco más tarde volvió a hablarle a Corinne. No le contó la verdad, pero sí le mostró lo mal que se encontraba sin ella y decidieron salir otra vez, irse de viaje. Realmente no sé si Jean-Claude es inteligente o no, tal vez simplemente es malo para hablar con otras personas o la gente alrededor suyo era muy crédula porque el viaje que planeó con su amante fue muy extraño. Era una experiencia organizada por una revista de medicina a la que él, como buen impostor, estaba suscrito. En esencia, estamos hablando de un viaje a Rusia con un grupo de doctores que se conocían entre ellos, pero que claramente no conocían a Jean-Claude y que tampoco él quería conocer. Si había un lugar en el que saldrían a la luz sus mentiras, sería probablemente ese. Así que lo que hizo el hombre fue tener un perfil muy bajo, no hablar con nadie ni mostrarse interesado. Corinne nunca supo si era para que pasaran desapercibidos por la aventura que tenían o porque no quería conversar con esas personas. Al final del viaje ella lo volvió a dejar y él le dijo que tenía cáncer y que moriría pronto. Asumimos que fue lástima, pero Corinne prometió mantenerse en contacto. Ella decidió quedarse con otro hombre, por lo que dejaron de ser amantes, pero siguieron hablando amistosamente. Hasta que Jean-Claude necesitó plata de nuevo. Ya no había muchos viejitos a los cuales robarles la jubilación y no le quedaba casi nada. Se deben imaginar que los viajes a París, los paseos con la amante y los hoteles caros en los que se hospedaba no eran gratis. Además, para que la gente no sospechara, se había mudado a un barrio lindo con su familia, lindo y caro, por lo que estaba en las últimas, y justo entonces Corinne vendió una propiedad y le preguntó a Jean-Claude qué podía hacer para invertir el dinero. Jean-Claude fue a verla de inmediato y amistosamente la acompañó a sacar la plata. Volvió en avión a Suecia con billetes que depositó en 3 cuentas distintas, supuestamente para invertir el dinero de Corinne. Pero claro, había un problema, uno grande. Ella era mucho más joven que los otros estafados y no quería una inversión a largo plazo que dejar en el banco. Iba a querer la plata en poco tiempo. Quería ser libre de sacar en cualquier momento todo su dinero, así que Jean-Claude estaba cada vez más acorralado. Y para peor, le había prometido que podía hacer eso. Que si le dejaba a él invertir su plata en sus cuentas, sin ningún papel de por medio, sin ninguna firmita, sin ningún contrato de algún tipo, ella iba a poder sacar el dinero cuando quisiera. Fueron 18 largos años los que Jean-Claude logró mantener todas estas mentiras, que para ese momento ya habían llegado al punto de no retorno. Pero ninguna mentira
puede durar para siempre. Para finales del año 1992, se da un hecho que comenzó a revelar las mentiras de Jean-Claude. En todos esos años, Florence había confiado en su marido. Al menos nunca expresó pensar que le estaba mintiendo. Hasta la Navidad del 92, cuando estalló un incidente que había transcurrido durante el año. La escuela católica a la cual mandaban a sus hijos, ellos, sus amigos, la gente del barrio, tenía un director que estaba engañando a su mujer. Ambos estaban casados. Y cuando salió a la luz, fue todo un escándalo. Se hizo una junta de la cual Jean-Claude participó con uno de sus amigos llamados Luc, el mismo al que le había contado su propia infidelidad. La razón de hacer una reunión era para decidir si reemplazar al director o no, y el resultado fue unánime. Los padres no querían tener a un director con esa moral en una escuela católica. Todos los que estaban ahí votaron a favor de que cambiaran al director. Pero supuestamente Jean-Claude se quejó. Y lo hizo porque no le gustaba que se metieran en asuntos personales del director ni de nadie. El pequeño problema es que no le consta a ninguna persona de esa junta que él se haya opuesto en algún momento. Tal vez Jean-Claude fue demasiado pacífico con sus palabras o quizá nunca las pronunció. Y él votó a favor. Como sea, el cambio se hizo y Florence se enteró por fuera. A ella no le gustaban las injusticias y consideraba que el juzgar al director por algo íntimo era una. Jean-Claude corrió a decirle que él se había puesto en contra de los demás padres, que había votado en contra, ya que tampoco le parecía bien todo el asunto. Y Florence se expresó en contra de lo que había pasado también, públicamente. Juntó a un grupo de padres para apoyar su idea de restituir al director y se enemistó con su amigo Luc. ¿Por qué es importante este asunto del director? No solo porque le tocaba una fibra sensible a Jean-Claude, quien también había engañado a su esposa, sino que además importa porque en diciembre de aquel año Luc y Florence hicieron las paces, y Luc le dijo a ella que su esposo no había estado en contra de rebajarle el puesto al director y reemplazarlo. Solo se había pronunciado en contra una vez que Florence armó un grupo en desacuerdo con la decisión, y eso le había parecido raro, ya que recién ahí Jean-Claude comenzó a hablar con otros padres y decir que le parecía terrible. Durante la asamblea, durante esa junta que tuvieron, no dijo nada, votó a favor de que sacaran al director, y luego, unos días más tarde, empezó a gritar por ahí que era una injusticia. En ese momento, Florence supo por primera vez que su esposo era capaz de mentirle con mucha seguridad. Él le dijo desde un principio que había votado en contra, que se había expresado en contra de todo esto. No pensó tal vez que alguien discutiría el asunto con su esposa. Dentro de las últimas semanas de vida de Florence, esto no fue lo único que ocurrió. Un día, una vecina de la familia se cruzó a Florence. Su marido trabajaba en la OMS y le preguntó si irían a ver aquel año el árbol de Navidad del personal de la organización. Una pregunta que no era tan rara. En definitiva, la familia Romand nunca lo hacía porque, según el padre de familia, no le gustaba aprovecharse de aquellos privilegios. Algo que lo hacía parecer muy humilde, pero que seguramente era porque no podía acceder a esa área sin trabajar ahí. Es decir, no podía prometerle a sus hijos ir a ver el fantástico árbol de Navidad de la OMS cuando no tenía permitido entrar a verlo. Sus mentiras llegarían hasta cierto punto. Florence respondió a esto lo siguiente: ahora sí tengo que enojarme con mi marido. Esto se presta a la interpretación. Sin embargo, no es todo lo que pasó. Esa frase puede haber sido un chistecito. El tema es que una semana antes de su muerte, Florence se cruzó con otra persona, con el presidente de la junta escolar. Él había querido comunicarse con Jean-Claude, pero su asistente no pudo contactarlo, ya que su número no se encontraba en ningún registro de la OMS ni de cualquier organismo internacional. Claro que él no pensó nada raro, solo quería decirle a Florence para preguntarle si conocía la razón para no poder contactarlo. Ella dijo que hablaría con Jean-Claude, pero poco tiempo después murió en el incendio, y según su marido, ella no le comentó nada al respecto. Podemos pensar que Florence llegó a su casa y le comenzó a recriminar a Jean-Claude acerca del árbol, acerca de que su número no aparecía en ninguna parte. Empezó a preguntarle dónde trabajaba porque nunca podía ir a su oficina. Él intentó excusarse diciendo que había estado muy estresado por el trabajo y que en ese momento no podía responderle, que no había nada raro, que no sabía por qué su número no aparecía. Pero la realidad era que Florence había comenzado a sospechar de él y este comenzó a verse acorralado. Tal vez eso es lo que pasó, pero no es algo que él haya admitido. Jean-Claude sabía que sus mentiras se descubrirían en algún momento, y para ese entonces las consecuencias serían
tremendas. Fue así que comenzó a planear cómo ponerle fin a todo esto. ¿Diciendo la verdad y afrontando las consecuencias? Se preguntarán ustedes. Pues no, él tenía un plan mucho más perverso. La última vez que Jean-Claude se encontró a su amante o ex amante, Corinne, ella le dijo que quería todo su dinero, que no quería esperar más. Jean-Claude le contó que se encontraría pronto para cenar con un amigo doctor llamado Bernard Kouchner. Él fue en la vida real no solo un doctor, sino también ministro, una persona reconocida. Otra más de las mentiras de Jean-Claude. Le preguntó a Corinne si quería acompañarlos y le propuso 2 fechas. Ella eligió el 9 de enero. Esa era la fecha límite en la que Jean-Claude debía terminar con todo, entre Navidad y los primeros días del Año Nuevo. Es bajo este contexto entonces que pasamos a los hechos. Jean-Claude pasó esos últimos días intentando que todo fuera feliz. Llevó a sus padres con el resto de su familia para pasar la Navidad. De nuevo, les digo, hay partes que son exclusivamente del testimonio de Jean-Claude, por lo que no sabemos si son verdad. Pero según él, se llevó libretas de la casa de sus padres que tenían escritos propios en los que hablaba de su vida y poco más confesaba la verdad en ellos. Así que los quemó. Además, estaba planeando irse solamente él, no hacerle nada a su familia, por lo que intentó varias veces hacer una nota o una grabación como despedida. A la vez, días antes de la tragedia, la madre de Jean-Claude recibió una carta a su domicilio que venía de parte del banco. En esta se le comunicaba que le cerrarían la cuenta. Llamó a su hijo y él la tranquilizó. Ella, sin embargo, no pudo ver la inhabilitación de parte del banco que llegó la semana siguiente, porque ya estaba muerta. Durante aquella semana, Jean-Claude le dijo a todo el mundo que no iría a trabajar. Pasó tiempo con su esposa y también viajó a París rápidamente para dejarle un regalo a Corinne en su oficina, junto a una carta en la que se despedía de ella de forma un poco críptica. También investigó qué tomar para irse sin dolor ni rapidez. El martes 6 pasó por la farmacia de un amigo a comprar barbitúricos. El farmacéutico le dijo que le prepararía para el viernes una solución a base de fenobarbital. Al día siguiente se hizo un tiempo para ir a comprar a la armería, algo así como una picana eléctrica, bombas lacrimógenas, cartuchos y un silenciador para pistola. Raro, teniendo en cuenta que según él, no planeaba matar a nadie. Para el viernes, según Jean-Claude, todo estaba bien. Florence había tenido una llamada algo triste con su madre y terminó llorando. Él la abrazó. Eso es lo último que recuerda. Pero la autopsia dijo algo diferente, que se había ido a dormir ebria cuando ella no solía tomar alcohol. Otra cosa rara. Habrían peleado aquella noche y por eso decidió tomar alcohol para tranquilizarse. Tal vez nunca se fue a dormir y empezaron en ese momento una pelea. Hubo algún conflicto. Tal vez ella quiso que su esposo confesara. Como sea, ya era el 9 de enero de 1993. Durante esa madrugada, Jean-Claude dio inicio a su plan y llevó a cabo una verdadera masacre. La primera víctima fue su esposa, Florence. Con un palo de amasar y a puro golpe asesinó a su esposa. Eran apenas las 8 de la mañana. Luego de matarla, lavó el palo, lo dejó en su lugar, llevó el cuerpo de Florence a la habitación y la tapó con una manta. Recibió una llamada de una amiga de Florence que preguntaba si iría a la misa del día siguiente. Él le dijo que estaba dormida, pero que probablemente no, porque tenían planeado un viaje. Al mismo tiempo, se despertaron sus hijos por el ruido, y Jean-Claude les dijo que mami estaba todavía durmiendo. Un poco después, le dio de desayunar a sus hijos cereales, mientras veían la tele. Él aprovechó ese momento para quedarse con ellos, para disfrutar un rato más, porque sería la última vez que los tendría cerca. Caroline, su hija mayor que tenía apenas 7 años, quiso ir aquella mañana a buscarle una bata a su padre, ya que pensó que tenía frío. Él, en cambio, le tocó la frente y le dijo que estaba caliente, que tenía fiebre y que debía acostarse en su cama mientras él buscaba el termómetro. Una vez acostada, jugaron a algo, se ve porque ella terminó boca abajo con una almohada en la cabeza. Él buscó la carabina calibre 22 que le había dado su padre. Fue al dormitorio donde se encontraba su hija y le disparó por la espalda. Fueron 5 tiros con silenciador. Una bala le atravesó el corazón de lado a lado. La tapó entonces con una manta y con la almohada. Un procedimiento similar utilizó con Antoine, de apenas 5 años. Jean-Claude, durante el juicio, no supo explicar bien qué había pasado. Según él, no se acuerda de todos los detalles y tiene
un conflicto entre la realidad y lo que quiso que pasara. En una de sus primeras declaraciones había dicho que intentó hacer que su hijo tomara barbitúricos disueltos, pero que al final él no lo quiso porque sabía mal. También parece ser que algunos vecinos lo vieron salir de su casa a recoger el diario. Raro para alguien que en sus declaraciones posteriores está terriblemente traumatizado por matar a sus 2 hijos. En su descripción durante el juicio, lloraba desconsolado y no podía concebir la idea de lo que había hecho, ni tampoco de lo que había pasado después. En síntesis, prefirió eliminar a su familia de la ecuación matándolos antes que vivir las consecuencias de sus actos, y más tarde en su cabeza se inventó otras historias, otra forma de ver lo que había pasado. Luego de limpiar la escena, decidió salir a pasear. Esto es lo que él no se acuerda. Fue al kiosco de diarios, un rato después fue a recoger su correo. Cuando entró de nuevo a su casa aprovechó para limpiar la carabina y la guardó en su funda. Luego se dirigió a la casa de sus padres para continuar con la matanza. Él relató que estaba viviendo las cosas de una forma, pero que en realidad pensaba de otra. Por ejemplo, limpió y guardó la pistola pretendiendo que quería devolvérsela a su padre, pero en realidad él sabía que no era para eso, sino para matarlo. Llegó a Jura, donde vivían sus padres, a eso de las 12:30 del mediodía. Estaba estacionando el auto cuando su padre, Aimé, salió a la puerta para recibirlo. Anne-Marie, su madre, había preparado el almuerzo. Comieron los 3 juntos. Luego del almuerzo, sin ningún tipo de escrúpulos, se puso manos a la obra. Le pidió a su padre que subiera al primer piso con la excusa de ver un mueble viejo que largaba mal olor. Cuando Aimé se arrodilló en el piso para mirar el conducto de ventilación, Jean-Claude aprovechó y disparó 2 balas con el silenciador puesto, las cuales impactaron en la espalda de Aimé. Él murió al instante. Nuevamente, el asesino tapó el cuerpo con una manta. Planeaba hacer lo mismo con su madre. Le dio una excusa para que subiera y estaba esperando a que le diera la espalda para atacarla. Pero esta vez algo salió mal, porque ella no le dio la espalda en todo el rato. Con sangre fría, la atacó a su propia madre con un cuchillo de frente, se lo clavó en el abdomen. Antes de que su madre pudiera reaccionar y le preguntara qué estaba pasando, le asestó 2 tiros con la carabina. Otra vez la tapó con una manta y se fue del lugar. No sin antes matar al perro de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué mató al perro de la familia? Según Jean-Claude, él pensó que su madre lo amaba tanto que no querría estar sin él en la otra vida, que quería que estuvieran todos juntos. El plan de Jean-Claude estaba casi completo. Solo le faltaba un objetivo: asesinar a Corinne, a su examante. ¿Por qué? No sabemos. Sus declaraciones son confusas. En un sentido, era para que no supiera que la había estafado, pero no coincide con lo que él supuestamente iba a hacer después. Que es algo que no puedo decir en YouTube, porque después me mandan una carta a mi mail en la cual me preguntan si necesito ayuda. Así que no lo puedo decir. Pero no tiene sentido que quisiera viajar hasta París para matarla, porque él no estaría después para ver cuando ella se enterase que la habían estafado. Lo mismo con el resto de su familia, de todas formas. Su propósito supuestamente único y el real, su objetivo final era incendiar la casa donde vivía, con él dentro, con sí mismo dentro. Entonces, ¿por qué matar a todo el mundo alrededor? Jean-Claude quería llegar a la misa donde estaba Corinne con sus hijas. Llegó tarde, cerca de las 19:30, optó por no llamar la atención y se ubicó al fondo de la iglesia. Luego la acompañó a su departamento, donde ella se maquilló y se preparó para la cena, mientras sus hijas le contaban a Jean-Claude lo que habían recibido por Navidad. La comida esa noche sería en Fontainebleau, no me pidan que lo pronuncie de otra forma, en la casa de este doctor investigador amigo de Jean-Claude. Obviamente no tenía la plata que le había pedido su examante, así que cuando Corinne se lo pidió esa noche, él dijo que había estado muy apurado y que se lo llevaría el lunes sin falta. Se subieron de todas formas al auto y Corinne comenzó a guiarlo con un mapa que tenía una cruz con la supuesta ubicación de la casa del doctor, algo que Jean-Claude había hecho completamente al azar, obvio. No estaba la casa realmente ahí. Se perdieron y él le dijo que no pasaba nada por el retraso, ya que otros investigadores y doctores tenían que llegar al lugar desde lejos y tardarían un buen rato. Y acá es donde podemos verlo desvariar terriblemente, donde podemos entender cómo él se creaba realidades diferentes y las vivía como si fueran verdad. Le dijo a Corinne, mientras viajaban, que había finalmente aceptado ser el director del INSERM, que es el Instituto Nacional Francés de Investigación Médica y de Salud, y que tendría que mudarse a París,
que habían hablado él y Florence al respecto, diciendo que Jean-Claude habitaría solo un departamento en Francia, lo que lamentablemente impedía que pudiera ver a sus hijos a diario, que era una lástima, pero que también era una gran oportunidad. Nada de eso era real. Nada, ni tampoco tenía razón para decirlo. Paró el auto en un momento en la oscuridad y fue al baúl a intentar encontrar un supuesto papel que tenía el número de su amigo para poder llamarlo, ya que no encontraba en la casa. Revolvió todo y finalmente se rindió. Le dijo a Corinne que en su lugar, en el baúl, había encontrado un collar que le había querido regalar y que se bajara del auto para poder dárselo. Se bajaron del auto entonces y ella se puso de espaldas para recibir el dichoso collar. Fue ese el momento en que Jean-Claude le tiró gas lacrimógeno en la cara. Pero Corinne lo sorprendería porque en vez de entregarse a la muerte, empezó a luchar con todas sus fuerzas. A pesar de no poder abrir los ojos, luchó incansablemente por su vida. Gritaba tratando de alejarse mientras él le intentaba dar choques eléctricos con el artículo de defensa que había comprado, supuestamente para regalarle a ella. En un momento cayeron al piso. Corinne vociferaba que no quería morir, que tenía hijas para cuidar, las mismas que Jean-Claude había visto una hora antes. De golpe, ella abrió sus ojos y se encontró con la mirada del hombre. Algo sucedió en ese cruce de miradas que detuvo el intento de asesinato. Luego Jean-Claude se levantó como si nada y volvió a ingresar al auto con Corinne. Ella comenzó a hablarle suavemente durante todo el viaje de regreso a París. Corinne quería evitar, como fuera, un nuevo ataque. Jean-Claude estaba tieso, como si otra persona lo hubiera atacado. De hecho, había comenzado a convencerse durante el viaje de que ella lo había atacado a él primero. Corinne le explicó que no había pasado eso, que él la había atacado a ella. Luego Jean-Claude paró el auto, salió y se puso a llamar a su amigo para decirle que no irían. ¿Cómo tenía el número repentinamente de este amigo? De un amigo que en realidad no tiene. ¿Por qué seguir con la mentira en ese punto? Se dice que en ese momento él tal vez llamó a su casa para escuchar el contestador un par de veces. Corinne a la vuelta le preguntó si había recogido el collar. Él le dijo que no, pero que no importaba porque tenía la factura y se lo repondrían. De nuevo, un collar que en realidad no existía, nunca existió. Por otro lado, Corinne recuerda haber visto una especie de cordón tirado en el pasto, algo que quizá era para ahorcarla, pero que Jean-Claude no usó. Él argumentó en un momento que tenía un tumor en el cerebro, que eso era lo que le estaba afectando. Ella no creyó la excusa, pero con tal de que se quedara tranquilo y no la atacara nuevamente, le siguió la corriente y le recomendó ver a un médico. 2 horas tuvieron de viaje de regreso a la casa. Jean-Claude finalmente dejó a Corinne en su hogar con la promesa de que le devolvería todo su dinero el lunes. 5 minutos después de irse, la llamó desde un lugar del cual podía ver la casa de la mujer y le dijo: prométeme que no creerás que ha sido premeditado. Si hubiese querido matarte, lo habría hecho en tu casa y habría matado también a tus hijas. Algo que es terrible, por un lado, y que también es verdad. No sabemos qué estaba pensando Jean-Claude en todo esto. No sabemos qué estaba pensando, qué planeó y qué no planeó. O qué cosas eran verdad en su cerebro, si distinguía la realidad de lo que estaba pasando. Pero dado todo lo que hizo, y dado que también mató a un perro inocente, realmente, si hubiese querido matarla, lo hubiera hecho en su casa. Y hubiera matado a las hijas también. Entonces es raro definir qué es lo que esperaba de todo esto. De todas formas, Jean-Claude emprendió un viaje de regreso a su hogar, donde lo esperaban los cuerpos de su esposa y sus hijos. Dejó el auto en un estacionamiento fuera de la casa para que nadie supiera que había llegado y quisiera entrar a visitarlo. Luego se quedó desde las 13 a las 16 viendo la televisión y grabando los programas, pero de una forma extraña. Estuvo esas 3 horas haciendo zapping de un programa a otro, de canal en canal, pasando no más que unos segundos en cada uno, de forma errática y descontrolada. Después pasó otras 3 horas en las que hizo 9 llamadas al número de Corinne. A la 10ª ella contestó. Hablaron por 13 minutos. Ella no quería denunciarlo porque creía que estaba en un mal estado de salud mental y pretendía que buscara ayuda. Obviamente no sabía que había matado a toda su familia. Además estaba interesada en que le devolviera la plata que le debía. Al día siguiente, pasadas las 3 de la mañana, Jean-Claude tomó los bidones de combustible que había comprado hacía 3 días en el supermercado, regó con él las habitaciones, los muebles y los cuerpos. Fue a su habitación donde en la cama descansaba bajo la manta el cuerpo de Florence y se puso un pijama. A eso de las 3 de la mañana del lunes 11 de enero de 1993, se decidió a terminar la masacre y encendió el fuego.
Luego se encerró en su cuarto, tomó unas pastillas que tenía guardadas hace demasiado tiempo, que ya estaban expiradas, y se fue a dormir. No se sabe realmente por qué tomó pastillas expiradas que tenía en la casa en lugar de tomar la fórmula que le había hecho el amigo farmacéutico. Según él, esperó a que el fuego o las pastillas hicieran lo suyo. Sin embargo, las pastillas no hacían efecto y pronto comenzó a faltarle el aire. Abrió la ventana y se asomó mientras se desmayaba, viendo la llegada de los bomberos. Estos habían sido alertados por los vecinos que veían las llamas consumir la casa. Increíblemente, Jean-Claude fue rescatado y sobrevivió luego de pasar una semana en coma, en terapia intensiva. Acá igual hay otro lado de la historia, porque esto parece muy planeado, de otra forma. Justo, él fue a tomar pastillas que estaban vencidas. Justo, incendió la casa cuando estaban pasando los del camión de basura, que fueron los que más tarde alertaron a los bomberos y a los vecinos. Justo, mató a toda su familia, porque, según él, la única persona que iba a estar cruzando el puente iba a ser él. ¿Por qué mató a su familia? Obviamente podemos decir que no sabemos por qué es un mitómano, porque miente sin razón, y porque no tiene la lógica de todo el mundo. Pero también podemos encontrarle una lógica dentro de esto, que es que su plan salió bien, que él mató a todas las personas a las que les debía plata, y él quedó libre de toda esa culpa. Luego de recuperarse, fue inmediatamente detenido por el múltiple homicidio de su esposa, sus padres y sus hijos. Lo primero que dijo fue que alguien, un tipo desconocido, había entrado a la casa vistiendo todo de negro y le había disparado a sus hijos. Le dijeron que era mentira, que además no trabajaba para la OMS. Él replicó que trabajaba para otra organización, la cual no existía, pero para ese entonces los investigadores habían analizado todas las evidencias encontradas en las escenas de los crímenes y no cabía ninguna duda de que él era el asesino. Incluso en su auto encontraron una nota de despedida que había dejado en donde confesaba todo. Una vez detenido, no tuvo más remedio que decir lo que había hecho, no solo que había sido el autor de los homicidios, sino los casi 20 años de mentira que lo habían llevado a eso. Y tardaron bastante en sacarle la información completa. Se encontraron con un hombre que, de una u otra forma, quería hacer que quien lo escuchara estuviera de su lado. No podía admitir completamente que el doctor Jean-Claude Romand hubiera cometido tales atrocidades. A la vez, no mostraba las emociones que alguien que vio morir a toda su familia mostraría. Seguía siendo frío y calculador. Ya en su celda le escribió a su amigo y vecino Luc una carta que terminó más tarde en manos del juez. En ella, Jean-Claude ya no pedía que le buscaran un buen abogado como había hecho anteriormente los primeros días, sino que hablaba de él mismo y de querer vivir esa realidad verdadera de la que tanto huía. Al final le dijo a su ex amigo que si veía a algún familiar de Florence, le pidiera perdón por él. Esa carta les cayó como un pésimo intento de disculpa en el que Jean-Claude solo se enfocaba en él y en su sufrimiento por perder a su familia, a quienes él había matado, y no en el dolor que ellos habrían sentido. El juicio se llevó a cabo en el año 1996. Jean-Claude Romand fue hallado culpable por el homicidio de su esposa Florence, sus hijos Caroline y Antoine, y sus padres Aimé y Anne-Marie. Romand fue sentenciado a prisión perpetua con un mínimo de 22 años de prisión efectiva, antes de poder pedir la libertad condicional. Durante el juicio salieron a la luz varias mentiras graves de Jean-Claude, entre ellas la cura milagrosa para el cáncer. El tío de Florence en 1980 se encontraba muy mal y padecía un cáncer que no tenía cura. Sin embargo, Jean-Claude le dijo que él estaba trabajando junto a su jefe en la OMS en un tratamiento para mitigar el cáncer y quizá detenerlo. Pero estaba en fases demasiado tempranas. Lo que podía hacer era obtener una muestra para empezar el tratamiento, con el inconveniente de que sería extremadamente caro. Aún así, la familia accedió a un intento. No pasó nada. Jean-Claude se quedó con la plata y el tío de Florence tuvo que ir a cirugía. Luego de esta, volvieron a hablar del tratamiento. El hombre no quería usar el dinero que quedaría para su viuda y su familia, pero le insistieron y compraron más de este increíble remedio. Aún así, el tío de Florence falleció al tiempo. Obviamente, Jean-Claude se quedó con toda la plata y cuando le preguntaron qué había pasado, ya estando en el juicio, él negó haber mentido o haber usado la autoridad de la OMS y añadió a la historia a un hombre al que supuestamente le compraba el remedio, del cual no tenía ni nombre ni número porque su agenda se había quemado en el incendio. Y uno pensaría, bueno, listo. Terminó acá, este hombre que mintió, es un mitómano, mató a toda su familia, quedó en la cárcel, ya está. Esto ocurre en el 96, o sea, el juicio se dio en el 96, ¿ok? En el 2015, Romand cumplió el tiempo mínimo
que debía estar en prisión y comenzó a pedir la libertad condicional. Y esta le fue otorgada en el año 2019. Entonces, para que se entienda, Jean-Claude Romand actualmente tiene 66 años y vive en un monasterio junto con 60 monjes en la localidad de Font-Combault, que de vuelta no sé cómo se pronuncia, así que el nombre está en pantalla. Él tiene prohibido contactarse con los familiares políticos y directos que le quedaron. Tampoco puede hablar con la prensa sobre su caso, pero aún así está libre. El caso de la familia Romand sigue siendo a día de hoy uno de los crímenes más recordados por la población francesa. Se han escrito exitosos libros que relatan el caso, también se han hecho películas y documentales sobre su historia. Y hoy la estamos contando acá, porque es realmente increíble. Y más increíble es que esté libre, que por más que tenga algunas cuantas restricciones, está libre. A lo que voy con todo esto es que sí, el plan le salió tal cual él quería. Mató a todas las personas a las que les debía plata, incendió su casa, incendió sus cosas, todo lo que fuera una prueba de si sabía o no que su historia era mentira, de qué tan cuerdo estaba al momento de mentir, todo eso lo quemó. Y se puso a sí mismo en ese lugar para aparentar que su intención era irse también con su familia. Pero sus acciones parecieran decirnos que en realidad solo planeaba escaparse de la muerte y dejar atrás a todas las personas a las que les debía plata. Y empezar de nuevo. Y lo logró. Tal vez no tiene una vida ideal, pero ya vivió de forma extravagante. Y ahora está fuera de prisión. Habiendo llegado al final del video, les recuerdo la oferta que tenemos con CyberGhost VPN. Aprovecha y obtenelo por solo 2,3 centavos de dólar al mes. Recordá que tenés seguridad total, acceso sin restricciones a tus plataformas favoritas y 45 días de garantía de devolución, así que no hay riesgos, solamente son beneficios. Apreta el link que está en la descripción y probalo ahora mismo. Así que bueno, díganme si conocían este caso y qué les parece, cuéntenme en los comentarios que les estoy leyendo. Acá están los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de este medio. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.